San Pablo, Fundadores, Tabachines, Villas de Tecnológico, en el municipio del Marqués, La Pradera, El Colorado, Saquia, Real Solare, así como Rincones del Marqués y las colonias que fueron afectadas en el municipio de Corregidora. Más de 2,200 personas se han visto afectadas en su patrimonio y necesitan el apoyo de esta legislatura, de este Parlamento, porque somos quien podemos llevar a través de una iniciativa o de un exhorto este apoyo y llamar, ¿por qué no decirlo?, la atención a aquellos legisladores o legisladoras que no están haciendo su trabajo por daños, y estos daños quedarán en la memoria de los queretanos y queretanas, y vamos a ser muy puntuales, nos llevará aproximadamente más de 6 a 10 años recuperar toda esa infraestructura y canalizarla para resolver el problema de los drenes que ya son insuficientes. Finalmente hemos visto que las zonas con mayores afectaciones son constantes, por ello resulta necesario la actualización de los atlas de riesgo, que también requieren de presupuesto, pues con ello se tomarán mejores determinaciones, como la emisión de alertas puntuales que permitan evitar mayores y futuras situaciones de riesgo que sean una amenaza para la integridad de las personas y permita prevenir la pérdida de la vida de la población. Enviamos un saludo muy cordial y muy afectuoso a aquellas familias que se han visto afectadas en la pérdida de vida humana o lesionadas. Muchas gracias a la mesa directiva y a los que nos acompañan. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado Ulises Gómez de la Rosa con el tema Informe de Gobierno. Gracias. Con el permiso de la presidencia, diputadas y diputados que integran esta Asamblea de Representación Popular, amigas y amigos de los medios de comunicación, ¿cuánto hemos perdido en el camino? La desorientación política ha hecho presa del actual gobierno. Nuestra obligación recae en rescatar lo más sublime de la función pública y reorientar el camino extraviado. Quizás tengamos que asumir una postura más protectora en las decisiones públicas. Las desgracias también funcionan como punto de partida para replantear las acciones, sensibilizarnos y ser empáticos con los gobernados. Lamentablemente, es la lección que nos dejan los eventos del 5 de marzo del 2022 en el Estadio Corregidora y la tromba del pasado Arena, Carrillo Puerto, entre otras, se vieron afectadas. Desde esta tribuna, mi más amplia solidaridad con las y los queretanos afectados por las lluvias que el día de hoy están en pie de lucha, haciendo frente a esta tragedia que desafortunadamente dejó pérdidas de vidas humanas. El cuarto informe del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro es un acto en el cual esta soberanía es la única instancia oficial reconocida por la Constitución Política del Estado ante la cual se deba de rendir. Nosotros somos origen de la voluntad popular expresada mediante el voto universal, libre y directo. Los informes de gobierno, diputadas y diputados, son cruciales porque constituyen un mecanismo de rendición de cuentas que informa a la ciudadanía sobre las acciones, logros y desafíos del gobierno. Permiten que los representantes populares en el Congreso del Estado evaluemos el desempeño del gobierno y se verifique el uso de los recursos públicos. Sirven también como una herramienta política para establecer el rumbo y las prioridades del gobierno, así como fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Así como lo escucharon, son actos que tienen un simbolismo político de gran envergadura. Es la ocasión ideal para converger los tres poderes del Estado e intercambiar puntos de vista, pero pareciera ser que la mística del gobierno es otra. Desafortunadamente, el informe del Estado General que guarda la administración pública en los últimos años se ha convertido en un trámite administrativo ante esta legislatura y en un acto propagandístico para el gobierno que gusta de encerrarse en un espacio controlado y así convertirlo en un acto partidista donde todo es fiesta, derroche y glamour. La obligación republicana de la rendición de cuentas la han reducido a un mito donde el menos informado es el pueblo. Este año aún no sabemos si esa fiesta disfrazada de encuentro ciudadano la habrán de realizar por los acontecimientos de los últimos días.
pero es menester de esta legislatura recordarle al titular del Poder Ejecutivo la necesidad imperante de rendir cuentas, de transparentar el gasto y dar la cara a los ciudadanos, sobre todo por las obras cuestionadas, la deuda contratada, los hechos de inseguridad de los últimos meses y el destino de miles de millones de pesos de los cuales necesitamos estar debidamente informados. Más allá de los eventos suntuosos y fastuosos, invito al gobernador Mauricio Curi a rendir un informe austero, republicano y solemne ante esta soberanía que no costaría un solo peso. La recta final de este gobierno no debiera ser empañada por el desdén al grande y generoso pueblo de Querétaro. Por ello me parece pertinente culminar a este poder legislativo se cambie el informe de gobierno, reformando la fracción 10ª del artículo 22 de la Constitución Política del Estado, retirando la porción normativa por escrito, con esa oportunidad de escuchar de viva voz cómo se dirigió el Estado y hacia dónde va. Que el gobernador asuma con responsabilidad ese acto de solemne de rendir cuentas ante las y los diputados. La invitación es hacer un acto de conciencia, de evitar los gastos superfluos y necesarios, que mejor sean destinados a las zonas afectadas por las lluvias. No hay acto más republicano, transparente y democrático que acudir a los órganos representativos del pueblo, ni llenando 10 centros de congreso. Los tiempos democráticos que vivimos y la composición actual de esta legislatura invita a variar las formas, a ser recatados con los recursos públicos y a ser sublimes en los actos de gobierno. Propongo a este Congreso hacer un exhorto al gobernador Mauricio Curi González a fin de que sea él en persona quien venga a este recinto y rinda su cuarto informe de gobierno ante esta soberanía, dando una muestra de apertura democrática y de ciencia política, para escuchar de viva voz cómo ha tomado las decisiones en beneficio de sus gobernados y cómo ha ejercido los recursos públicos de esta soberanía que le fue aprobado en diciembre pasado. Vivimos tiempos complejos frente a los ciudadanos que hoy están muy informados. La forma de retribuirles es no marginándolos de la verdad y de las acciones, mucho menos de los gastos innecesarios. El poder público emana del pueblo. Evadir este poder legislativo de no escuchar los posicionamientos de los grupos parlamentarios sería tanto como evadir al pueblo mismo. La salida simple sería suspender la fiesta y entregar por escrito el informe. Eso no es la solución. Debatamos y propongamos. Esa es la esencia de este poder legislativo y la del Ejecutivo, la de informar. En todo caso, llevemos el informe a las calles. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Tiene uso de la tribuna, diputado Eric Silva. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, diputados. Con el permiso de la mesa directiva, saludamos cordialmente a todos los presentes y a todos los que nos acompañan en medios de comunicación. Bueno, pues compañeras y compañeros, el día de hoy levantamos la voz porque Querétaro vive una crisis sanitaria, ya que no puede seguir ocultándose y no puede seguir dentro de las mentiras y la simulación, de los datos falsos a los cuales el gobierno estatal nos ha acostumbrado. La Secretaría de Salud Estatal y la salud pública de nuestro estado en este momento siguen siendo sinónimo de negligencia, opacidad e indiferencia. Durante meses han engañado a la ciudadanía con discursos huecos, culpando a la Federación, escondiendo información, pero sobre todo siendo omisos ante las necesidades de la gente. Pero digámoslo claro y una vez más, la salud de Querétaro es responsabilidad del Estado de Querétaro. Año con año se reciben recursos millonarios. Por ejemplo, actualmente se están ejecutando alrededor de más de 6,000 millones de pesos en este 2025. Pero en realidad nunca se explica con transparencia
¿En dónde acaba ese dinero? Durante este periodo, el gobierno estatal ha permitido este uso millonario de los recursos y que sean discrecionales, que la rendición de cuentas se vuelva una simulación y lo único que se repita es la mentira, la inacción y peor aún, la indolencia. Con ello entramos al tema que me trae el día de hoy aquí, que es nuevamente el dengue. En el año 2024 se destinaron poco más, alrededor de 16 millones de pesos en aportaciones entre estatales y federales, en acciones para mitigar esta enfermedad, el dengue. Y con esos recursos se lograron fumigar alrededor de 9,000 hectáreas. En este año 2025, en cambio, apenas etiquetaron, sin contado, alrededor de 3.5. ¿Cuál es el resultado? Apenas 360 hectáreas fumigadas en el año. Es decir, pasamos de 9,000 hectáreas fumigadas a 360. Y esto no es por una baja presupuestal, simplemente es un abandono y una negligencia. La Secretaría de Salud tiene capacidad económica para atender este problema, pero no lo hace. No es falta de recursos, es falta de voluntad. Este año las lluvias han sido intensas y constantes, generando un escenario de alto riesgo sanitario en absolutamente todo el estado. Ya no nada más es un tema del semidesierto queretano, sino ya también es un tema con las actuales lluvias, incluso de aquí del municipio de Querétaro. Porque no fueron las lluvias las que causaron el desastre, sino la negligencia. Las inundaciones lo único que hicieron es abrir la cloaca del abandono, la corrupción y la incapacidad bajo la cual hoy se siguen multiplicando los criaderos, elevando el riesgo y dejando a la gente sola frente a esta terrible enfermedad. Lo más grave es que pretenden una vez más encubrir su fracaso con recursos de los fondos de desastres, cuando en realidad lo que deberían de reconocer es que no tienen un plan de acción, que estamos bajo una bomba de tiempo. Y lo volvemos a decir, esta bomba de tiempo estallará en las próximas semanas si la corrupción se mantiene en pie como hasta ahora. ¿Qué significa esto para la gente? Significa que miles de familias estarán expuestas al mosquito, quien es vector del dengue, a la enfermedad y a los más vulnerables, y que siempre, desgraciadamente, son los más humildes. Significa que no existen brigadas suficientes, que no se cumplen con los lineamientos de las normas, ni con los criterios del manual de procedimiento estandarizado para el dengue. Significa que para la Secretaría de Salud no es prioridad la salud de las y los queretanos, sino lo que importa desde el Palacio de la Corregidora es que los recursos de CESEC sigan siendo otra caja chica más de gobierno del Estado. Lo más grave es que ya tenemos conocimiento de casos graves e incluso hay muertes por dengue hemorrágico. Sin embargo, la Secretaría prefiere decir que no lo hay y que no hay defunciones confirmadas. Este es el lenguaje técnico que utilizan para tratar de ocultar la realidad, pero que allá afuera la gente está sufriendo la pérdida de sus seres queridos a razón de esta negligencia. No es la primera vez que este gobierno estatal actúa con indolencia. Para aparentar trabajo, giraron oficios, fíjense, para aparentar el trabajo, le giraron oficios a los municipios solicitando la compra de los insumos e incluso le señalaron en estos oficios quiénes deberían de ser los proveedores. Justifican ellos esto, que es su trabajo, y se lo entregan a los gobiernos municipales, como aventándoles el problema. Y ellos lo justifican diciendo que no tienen dinero. Decirles que esto es ilegal y dejar de lado también el tema de la legalidad y más importante todavía, es inmoral. Los servicios de salud en el Estado son un organismo autónomo, con presupuesto propio y tienen la obligación de garantizar este tipo de acciones. Con esa irresponsabilidad ponen en riesgo a la gente. Sabemos que incluso
ni acompañamiento por parte de la Secretaría. Eso no es una buena ni correcta política de salud. Eso es lavarse las manos a una de las responsabilidades fundamentales que tiene esta Secretaría. Y todavía se atreven a seguir culpando a la Federación, pero lo decimos fuerte, no es culpa de la Federación, no es culpa del sistema IMSS Bienestar que aquí no existe, no es culpa de nadie más. Esto es culpa del abandono del gobierno del Estado. La Federación ya cumplió con recursos y acompañamiento. Tan solo en este año, a través del convenio SANAS, se disponen de casi alrededor de 16 millones de pesos adicionales, con los cuales incluye la compra de un vehículo de aspersión. Pero ¿por qué no lo mencionan? ¿Por qué eso no lo dicen? Es sencillo, porque esto evidencia que el problema no es federal, el problema es estatal. Así es que el día de hoy nuevamente exigimos a la Secretaría de Salud que nos rinda cuentas, que nos responda dónde están los recursos del programa del dengue. ¿Por qué no se ha comprado esa cantidad de insecticida que se debe de comprar en este 2025? ¿Por qué no se han contratado y por qué no se han elaborado las brigadas suficientes para poder erradicar este problema? ¿Por qué se ocultan las defunciones? ¿Por qué los municipios están teniendo que comprar los insumos que le corresponden al gobierno del Estado? Mientras estados vecinos como Hidalgo, Guanajuato, sí fumigan y sí realizan el control larvario y campañas preventivas, Querétaro sigue cruzado de brazos. La consecuencia la pagan las familias con enfermedad, saturación hospitalaria y muertes que el gobierno no quiere reconocer. Compañeras y compañeros, detrás de cada cifra maquillada que vemos, hay una vida en riesgo. Esto no es un asunto técnico, es un asunto de responsabilidad política y moral. Desde Morena, lo volvemos a decir fuerte y claro, ya basta de simulación, basta de ocultar la información, basta de corrupción y abandono a la salud de nuestro pueblo. Querétaro no merece un gobierno que mienta, que sea corrupto y que juegue con la gente, con la vida. Querétaro merece un sistema de salud que funcione. Y si la Secretaría de Salud no puede con su responsabilidad, pues que tenga la dignidad de dar un paso al costado. Porque el pueblo de Querétaro no puede seguir pagando con la enfermedad, la muerte, la corrupción, que en este momento se enfrenta con este gobierno de Acción Nacional. A las y los queretanos les decimos, cuentan con nuestra solidaridad y respaldo. Desde este Congreso seremos su voz. No permitiremos que sigan mintiendo, ocultando y nos posicionaremos todo el tiempo que sea necesario hasta que logremos que cumplan con sus responsabilidades. Y como ya lo dijo nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al pueblo lo que es del pueblo, porque la salud es un desastre, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene uso de la tribuna el diputado Homero Barrera. Muchísimas gracias a todas y todos los presentes, compañeras y compañeros legisladores. Hoy, en el Día de las Abuelas y los Abuelos, quiero iniciar felicitando y reconociendo con profundo respeto y cariño a quienes han sido el pilar de nuestras familias, quienes nos han heredado valores, amor y fortaleza. A quienes los tienen presentes, les invito a abrazarlos, a quererlos y a disfrutar cada instante con ellos. En mi caso, aunque ya no los tengo físicamente,
los llevo en el corazón. A mi abuelo Juan Barrera, a mi abuelita Chela, a la mejor cocinera que mi paladar ha conocido, a mi abuelita Fina, y a mi querido abuelo Homero McDonald. A todos ellos, mi recuerdo siempre será de gratitud y de amor. Las abuelas y los abuelos son un pilar fundamental para la cuarta transformación, porque representan la memoria viva de nuestro pueblo, la voz de la experiencia y la guía que inspira a las nuevas generaciones a la construcción de un México más justo, más solidario y humano. En ellos reconocemos la lucha, el esfuerzo y la resistencia de quienes nunca se rindieron y nos heredaron la esperanza de una vida mejor. Por eso, defender a la familia y honrar su dignidad también significa defender los principios y valores que sostienen a la transformación de nuestra nación. Y por eso, lo digo con toda claridad, la familia es lo más valioso que tenemos. Y duele cuando se le utiliza como arma para golpear y difamar y chantajear. En los últimos días he sido objeto de calumnias y ataques como nunca antes en mi vida. Y hoy, desde esta máxima tribuna del pueblo y del estado de Querétaro, quiero denunciar y dejar constancia de lo que está ocurriendo. Porque no solo se agrede a mi persona, también se agrede a la integridad y dignidad de mi familia. Por tal motivo, me veo obligado a expresar y a relatar lo siguiente. El miércoles 13 de agosto la Comisión de Justicia me citó a sesión. El viernes 15 de agosto presenté un oficio a modo de justificante dirigido al presidente de la comisión. En él, palabras más, palabras menos, le comenté que para esa mañana ya había contraído compromisos en el distrito que represento, pero además le hice ver que estaba vulnerando mis derechos como legislador, ya que desde las últimas sesiones no se me convocaba en tiempo, ni se me compartían los documentos o dictámenes. De esa manera, no podía conocer con anticipación lo que se iba a discutir, aprobar o rechazar. La reacción del legislador no se hizo esperar y me escribió un mensaje de WhatsApp amenazándome, donde literalmente me dijo que me iba a exponer con la prensa. Y sí lo hizo. A la semana siguiente acudí con la prensa para dar la cara y presentar mis razones sobre mis inasistencias, las mismas que ya le había expuesto al legislador. Toda la rueda de prensa se desarrolló en torno a los temas legislativos, como comúnmente sucede. Incluso anuncié una iniciativa que busca precisamente regular el actuar dentro de las comisiones para que la gestión de las y los que no tenía relación ni comunicación con esa persona. Casualmente, durante las siguientes 24 horas, y como si fuera un nado sincronizado perfecto, una cuarentena de medios o prensa, como la llama el diputado, propagaron la calumnia y la desinformación, ya que varios de ellos hasta descontextualizaron mis palabras, obviamente para reforzar la infamia. Diputado Guillermo, sí, tú me expusiste, pero no solo me expusieron a mí, expusieron a lo que más quiero, que es a mi familia, y me refiero a mi esposa
y a mis hijos. Eso no se vale. No tiene usted ética política. Lo lamento mucho. Pero mira, diputado, te lo digo a ti y se lo digo a todos los que me han querido exponer. No voy a ceder ni a chantajes, ni a calumnias, ni a amenazas. Y ahora sí, y para cerrar, a ti, Guillermo, y a todas y todos los que están aquí, les voy a contar lo que sí es una historia real de mi vida. Mi infancia y parte de mi juventud la viví en el estado de Tamaulipas, uno de los estados donde históricamente sus habitantes han sido víctimas en distintos momentos y diversas situaciones de riesgo e inseguridad. Una de esas víctimas fui yo. En el año 2013, cuando gobernaba el prianismo, viajaba junto a mi madre hacia la capital del estado, cuando de pronto un vehículo con personas armadas nos pidió que detuviéramos el paso y bajáramos del auto. Con temor, me negué y decidí acelerar. Después de varios minutos nos alcanzaron y dispararon contra nosotros en múltiples ocasiones. Era un intento de secuestro, causándole a mi madre una herida grave. Y a mí, 2 heridas de bala. Una aquí, justo al lado de la cadera. Y la otra, justo aquí, en el pecho. El acecho no cesaba. Decidimos bajarnos del auto y al huir de los agresores a un rancho junto a la carretera, después de correr varios kilómetros, ya había perdido mucha sangre. Decidí parar. Y al estar junto a ese mezquite, casi sin poder moverme, miles de ideas, sentimientos y pensamientos pasaron por mi cabeza. Pero uno de ellos me marcó como una promesa para mi vida, que este país tenía que cambiar. Y en ese mismo instante recuerdo que le pedí a Dios que si me daba la oportunidad de vivir una vez más y de paso me daba esa dicha de poderme casar y tener hijos, yo no le iba a fallar. Casi 2 años después, y al igual que miles de familias que hemos encontrado aquí un nuevo hogar, llegué a Querétaro, atraído por las oportunidades de trabajo y progreso que ofrecía este estado. Fue en 2018 cuando ese interés por lo público que me ha acompañado desde joven me permitió unirme a un gran equipo de trabajo. Lo digo con orgullo y siempre estaré agradecido con el doctor Ricardo Monreal por la oportunidad de colaborar en un movimiento de mujeres y hombres libres, entonces encabezado por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, que compartimos el anhelo de la transformación. Así me acerqué en aquel mi momento más difícil, trabajar para cambiar la vida de este país. Y aunque reconozco que la situación de Querétaro no es la misma y no se compara con el estado donde crecí, estoy más convencido que nunca de que aquí las cosas no van bien y de que a ustedes se les acabó el tiempo para gobernar este estado. Desde que yo vivo aquí a la fecha, la seguridad no va bien, los servicios tampoco van bien, y mucho menos el bienestar para la gente. Por eso hoy lo digo con claridad: por mis hijos, por los hijos de mis hijos, por los hijos de tus hijos y por todas aquellas familias que me han dado el gran privilegio de servirles,
les digo una cosa. Esta segunda oportunidad que Dios y la vida me dio, la voy a vivir en favor de la transformación para los demás. ¡Viva Querétaro! ¡Viva la dignidad! Tiene uso de la tribuna el diputado Arturo Maximiliano. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados. El crecimiento no es solo un número, no es solo una estadística aislada. Las inversiones privadas que se hacen visibles en el desarrollo habitacional, comercial e industrial, que sin duda son positivas, requieren también de inversiones públicas, que deben venir aparejadas las unas con las otras. De lo contrario, la calidad de vida se ve afectada e incluso la seguridad de las personas. Particularmente el crecimiento mal regulado, mal ordenado, nos lleva más temprano que tarde a pagar las consecuencias que además no las pagan quienes obtienen las utilidades, sino quienes nada tienen que ver con ellas, que absorben los costos, a veces a costo de la misma integridad de los ciudadanos. Producto de las lluvias extraordinarias registradas entre el viernes 23 de agosto y el domingo 25 de agosto pasado, se vieron afectadas al menos 2,000 viviendas registradas, corte de servicios, calles colapsadas, socavones y lo más grave, se perdieron vidas. Nuestras más sinceras condolencias a las familias. Consecuencia de estas mismas precipitaciones pluviales, los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués fueron declarados mediante decreto en estado de emergencia, activándose los protocolos institucionales. Me permito dar un breve diagnóstico de lo que pasa en nuestra zona metropolitana, la octava más grande del país. 1. Usos de suelos o usos de suelo en lugares indebidos. Cuando se permite construir viviendas, centros comerciales o infraestructura en zonas de alto riesgo, riberas de ríos, cauces naturales, laderas, se interrumpe el flujo natural del agua. Consecuencia, esto genera asentamientos vulnerables que ante lluvias intensas quedan expuestos a desbordamientos o deslaves. 2. Eliminación de superficies de absorción. El pavimento, concreto y asfalto sustituyen los suelos de absorción, áreas verdes, campos agrícolas, humedales. Resultado, el agua de lluvia ya no se infiltra en el subsuelo, sino que escurre con rapidez hacia alcantarillados que por lo general no tienen capacidad hidráulica suficiente. Consecuencia, inundaciones más frecuentes y severas, además de la recarga insuficiente de los mantos acuíferos, agravando la crisis hídrica. 3. En la zona metropolitana fueron diseñados para ciudades más pequeñas, con menor población y menor impermeabilización de suelo. El crecimiento desordenado rebasa esa capacidad. Tuberías y colectores no logran manejar volúmenes de agua que ahora son varias veces mayores. Esto se agrava con la basura mal dispuesta que bloquea coladeras y canales. Los presupuestos no contemplan la inversión en esta infraestructura, no luce, no es lo más rentable políticamente. 4. El cambio climático y las lluvias más intensas. El cambio climático amplifica la vulnerabilidad. Las lluvias son más cortas, pero son más intensas y generan volúmenes súbitos de agua. En esta ciudad,
Con planeación adecuada, estas lluvias podrían ser absorbidas parcialmente por parques, camellones, humedales urbanos. En cambio, al desaparecer estas áreas, el agua corre libremente y se acumula en zonas bajas. 5. Consecuencias sociales y económicas. Pérdida de viviendas y patrimonio de familias que en muchos casos habitan en colonias irregulares autorizadas por corrupción o tolerancia de autoridades. Costos elevados en reparación de infraestructura, daños a la movilidad y pérdidas productivas. Riesgos a la salud, como lo señaló nuestro compañero Eric, por aguas contaminadas y brotes de enfermedades. Así, Querétaro enfrenta cada año potencialmente el mismo riesgo: precipitaciones atípicas que generan grandes inundaciones que golpean a nuestras zonas metropolitanas, destruyen el patrimonio familiar, ponen en riesgo vidas humanas y obligan a las autoridades a reaccionar de manera emergente. Los fenómenos son inevitables. Las consecuencias son en muchos casos previsibles, pero impera la mala planeación urbana, problemática que se sigue agravando en la zona metropolitana de Querétaro, y lo que seguirá empeorándose en la medida que los ayuntamientos y sus municipios crean que las decisiones que toman en materia de desarrollo urbano y ecología solo les afectan en su propio ámbito territorial, como si fueran unas islas, lo cual no es así. Interrumpo la intervención. No se vale.
concluyo, sin duda perdimos aquí un poco el hilo, pero hablábamos sobre los temas de la planeación adecuada en las zonas metropolitanas. Solamente concluir lo más breve posible la importancia y la necesidad de instituciones técnicas y permanentes, resaltando que es urgente crear y consolidar institutos estatales o metropolitanos de planeación urbana, organismos que no dependan de ciclos políticos, sino que cuenten con equipos técnicos, autonomía operativa y un mandato claro. Planear el crecimiento de nuestras ciudades con visión de largo plazo y con criterios científicos, ambientales y sociales, sin satanizar los planes que determinen usos o cambios de uso de suelo, pero que se hagan con sustento y rigor técnico, que se hagan con responsabilidad. Estos institutos deben ser responsables de emitir dictámenes técnicos de observancia obligatoria para los ayuntamientos, porque la planeación no puede quedar sujeta al vaivén de intereses políticos o inmobiliarios de coyuntura. Deben estar anclados en criterios objetivos y en la defensa del interés público. Deben ser precisamente estos institutos quienes actualicen de manera periódica documentos fundamentales, como lo señaló la diputada Tere Calzada, como los atlas de riesgo, los planes de desarrollo urbano, los diagnósticos de movilidad y todos aquellos instrumentos que permitan conocer dónde estamos parados, dónde construimos y hacia dónde podemos crecer de manera sostenible. Un atlas de riesgo vigente y serio evita tragedias, impide que se construya en laderas inestables, en cauces obstruidos o en zonas de alta vulnerabilidad, y al mismo tiempo ayuda a diseñar obras de infraestructura que prevengan inundaciones y reduzcan daños. El establecimiento de institutos de planeación urbana también trae aparejado un beneficio adicional, la certeza jurídica. Cuando las reglas son claras, cuando los usos de suelo se definen con base en dictámenes técnicos, se protege tanto a los ciudadanos como en cada espacio de las ciudades. Esto no solo previene conflictos y litigios, también fomenta inversiones más sólidas y ordenadas que generen empleos y desarrollo sin hipotecar el futuro de nuestras comunidades. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso hacia adelante. Somos, insisto, la octava zona metropolitana más grande del país, con una impresionante tendencia de crecimiento, pero sin planeación. Las inundaciones que vemos cada año no son simples accidentes de la naturaleza, son el resultado de decisiones equivocadas o de la ausencia de planeación. Por eso, urge que construyamos instituciones técnicas metropolitanas con visión de Estado que garanticen un crecimiento ordenado, seguro y sustentable para nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene uso de la tribuna el diputado Sinué Piedrahil. Muy buenas tardes a todas y a todos los integrantes de esta soberanía, compañeras, compañeros, a los medios de comunicación, a los ciudadanos que se encuentran con nosotros y a los ciudadanos, ciudadanas que nos ven por los medios electrónicos. Saludo con buena gana a mi amigo César Cadena, dirigente de Movimiento Ciudadano, así como mi amigo Leonardo Maya, amigo de muchos años, y expreso mi solidaridad y siempre afecto a mi amigo Homero, hermano de tantas batallas. El tema que registré es la violencia parlamentaria de un hecho sucedido tan lamentable el día de hoy. Pero quisiera hacer un esfuerzo y concretar con el hecho ayer sucedido. En mis épocas de universitario, hay un historiador, Adolfo Gili, que sostiene hay un libro, un documento, que se llama Las Revoluciones Interrumpidas.
Y este historiador, en su tesis, enmarca que el proceso revolucionario, pues no fue un proceso de transformación tal cual, que no se llegó con éxito a estas demandas a lo que llevó este movimiento armado, y es una reflexión desde la revolución hasta 1968, y él cree que hubo una serie de actos, de eventos, ¿no?, que justamente sacudieron el status quo. Lo que él sostiene es que después de la revolución se montaron estos generales al poder y se formó una nueva clase política, un nuevo status quo, ¿no?, que no democratizó al país. Y es por eso que empecé a entender y a coincidir sobre todo los movimientos sociales, los movimientos políticos que se dieron. En los 50 por parte del movimiento de profesores, de Concampa, de Metro Campa, el movimiento de salud de los médicos, el movimiento de 1968 que irrumpe con una fuerza inédita en el país y en el mundo, ¿no?, y que tenían como factor común que el status quo no permitió en ese momento el que alguien se saliera de la diatriba del poder, donde no se permitía la opinión, en donde las estructuras de poder eran muy rígidas, de un régimen muy presidencialista, y donde prácticamente existía el partido del Estado, y donde no había ninguna manifestación democrática, partidista también. Hay que recordar que en las elecciones de López Portillo fue el único candidato a la presidencia de la República, y justamente esto, porque el status quo del poder no permitía, ¿no?, se violentaba. Y hubo también un movimiento muy fuerte en los 70s, de un grupo cambiar el país por un movimiento armado, era la vía. Obviamente el Estado, con Echeverría sobre todo, pues dejó imponer todo lo que llaman el poder del Estado, ¿no?, que hasta la fecha no se ha podido documentar lo que se denominó la guerra sucia. Y es hasta 1988 donde el status quo se rompe, se fragmenta al interior del partido hegemónico por varias situaciones que ahorita no quiero concentrarme, pero se da un movimiento interesante porque es en el 88 donde ya se genera un acuerdo político, un acuerdo de poder junto con el PAN, con Salinas de Gortari, para compartir el poder, y se fuera trazando un bipartidismo en el país, y donde nueva cuenta, pues este bipartidismo compartido, pues no dejaba expresión alguna, ¿no?, alguna fuerza democrática. Tal fue así que estamos conscientes muchos del fraude que se cometió en 1988, pero irrumpe una fuerza alterna a este status quo, y este proceso de transición de Salinas, de Zedillo, donde ahora con este bipartidismo se creyó que en el 2000, con la llegada de Vicente Fox, iba a traer una nueva era a nuestro país, y lo cual pues lamentamos, porque Vicente Fox llegó con un boom democrático. ¿Y qué fue el primero que hizo? Pues nuevamente alinearse a estos poderes fácticos. Hay que recordar que es el que saca él al hermano de Salinas de Gortari de la cárcel. Y el poder se mantiene ya de otra forma y de otra manera, donde la alternativa democrática, pues si se venía generando, no persistía ni se mantenía. Por eso en el 2006, con una propuesta
alterna, así lo denominamos el proyecto alternativo de nación denominado por Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se decidió? Que hubiera un cambio democrático, un cambio por la vía electoral, un cambio pacífico. Y sin embargo, pues estos poderes fácticos del poder económico y político pues nos hicieron pues un fraude electoral que cada vez está mayor documentado. Y lo que generó que el movimiento pues tuviera una resistencia organizativa. Tuvimos a Calderón, ya no quiero hacer más énfasis de eso, y después nuevamente esta transición del poder al PRI con Enrique Peña Nieto. Y obviamente tiembla el poder político al derrumbe de este status quo, pero se mantenía esta sinergia del poder mediático y del poder económico de mantenerse en el poder. Y se rompe en 2018 con esta alternativa propuesta de Andrés Manuel López Obrador y llegamos al poder. Pero se sigue manteniendo también una forma alterna de comunicación, que son los medios que mantienen los poderosos, este poder político y económico, y se mantiene el día de hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer se ve en el cierre de la jornada en el Senado, en lo que fue la anterior sede del Senado en Jicotencal, la sesión dirigida por el senador Gerardo Fernández Noroña, donde de forma violenta es agredido de forma física él por parte del dirigente del PRI y senador Alito Moreno. Y realmente cuando yo veo esa escena, pues recapitulo lo que acabo de comentar. Cuando no hay la razón, cuando se agota el uso de razón y no gusta, pues justamente se llegan a estos desequilibrios de la violencia. Que la razón es a través del debate, aquí en la tribuna, en las comisiones, y que yo invito y convoco a los compañeros, porque pareciera que hay una, como dicen, ahorita reformamos y tocamos varios temas de violencia, pues también hay violencias silenciosas, y creo que estamos viendo una violencia silenciosa, no un grupo, sino los 25 legisladores aquí, y le debemos a la ciudadanía sobre reformas contundentes, como es la reforma al Poder Judicial, que estamos en falta, y le debemos eso a la ciudadanía. Y hemos estado apostando por reformas, y aquí lo vimos el día de hoy, ¿no? También trascendentes para la vida pública, pero lo debatimos. Y yo llamo que no hay reformas, que deben ser las reformas del interés público de los ciudadanos, porque pareciera que hay reformas que gustan y otras que tienen un interés meramente mediático. Y yo convoco a esta soberanía, a esta mesa directiva, a que nuevamente nos pongamos a debatir la reforma al Poder Judicial. Convoco a las Comisiones Unidas que generemos un cronograma de debate, de foros sobre esta reforma. Se lo debemos a la ciudadanía. Ya estuve yo un tiempo en su foro, el último foro que hizo la comisión, y lamento mucho que parecía más un foro del PAN. Y lo aguanto, trajeron un ex dirigente del PAN, y aguanto sus críticas, las tolero, porque tienen que ver con la razón, aunque no las comparto. Y convoco de nueva cuenta a la razón, que nos serenemos, a que trabajemos por el bien de las y los queretanos, porque nos debemos a ellos. Y yo en especial me debo
porque ha sido mi tutor político, Andrés Manuel López Obrador. Soy obradorista de corazón. Y ahora, en esta responsabilidad que me da el partido y la Cuarta Transformación, soy claudista. Y a esa razón vengo, de que la tolerancia y la razón la mantengamos en este recinto y que todo lo que se tenga que debatir sea en esta tribuna o en los espacios institucionales. No permitamos más una violencia interna entre nosotros, porque no ayuda a este avance que estamos generando democrático en el Estado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene uso de la tribuna como última intervención la diputada Claudia Díaz, Programa Emergente de Obras. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, todo el respaldo, apoyo y solidaridad a mi compañero el diputado Homero Barrera. Lo que sucedió no es otra cosa que ya están desesperados y eso los pierde de las casillas. Pero bueno, compañeras y compañeros legisladores, las intensas lluvias de estos días dejaron un saldo doloroso, 3 personas fallecidas y más de 1000 viviendas afectadas en la zona metropolitana de Querétaro. Hoy quiero iniciar expresando mi solidaridad con todas las familias que han perdido a un ser querido y con aquellas que hoy ven sus hogares dañados. Reconocemos también la presencia y movilización de las y los servidores públicos del Ejecutivo estatal y municipal, quienes han trabajado en tareas de auxilio. Más de 1000 funcionarios se han sumado voluntariamente para apoyar en tareas de limpieza, rescate